Hola, bienvenido a este episodio de Creadores Podcast. Mi nombre es Marcelo Seara, para los que no me conocen, y hoy les traemos a una experta de tiroides y desbalance hormonal, como también nutrición funcional. Su nombre es Judith González. Ella es la fundadora de Sana Tu Tiroides. Y bueno, a lo largo de esta entrevista, ella nos comparte demasiado valor. Entre eso, igual tocamos varios puntos. Uno de ellos es acerca de la transición que ella tuvo de estar en el mundo corporativo a luego emprender en su pasión y lo que es como su llamado, que llega a ser todo ese tema de tiroides, desbalance hormonal, nutrición y todos esos temas realmente que llega a ser de salud, tanto del cuerpo como espiritual, que llegamos a tocar durante la entrevista. De ahí hablamos acerca de su proceso para curar a sus pacientes de, bueno, el tema de tiroides, como también desbalances hormonales. Realmente ella entra paso a paso de cómo lo hace. Y por último, hablamos acerca de lo que es integrar el espíritu con el cuerpo para poder curar y crear la vida que quieres. Realmente es una entrevista increíble. Comparto muchísimo los conceptos que Judith ha planteado en esa entrevista. Así que estoy seguro que van a poder aplicar muchas de estas cosas para poder iniciar un proceso de curación, como también para poder crear muchas de las cosas que quieren, ya sea en la vida que quieren, la profesión que quieren, como también la empresa o emprendimiento que están pensando. Espero que disfruten muchísimo este episodio. No se olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Déjenme saber qué piensan en los comentarios sobre este tipo de contenido. La verdad que me encanta poder escuchar sus opiniones y también las cosas prácticas que sacan de acá. Así que con esto espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Judith, ¿cómo estás? Bienvenida a Creadores Podcast. Hola Marcelo, mucho gusto, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Y mira, como te comentaba previo a la entrevista, ando súper emocionado por lo que nos vas a compartir. Creo que es un tema bastante interesante que muy pocas personas, especialmente en Latinoamérica, no tienen mucho conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar lógicamente todo el tema que es el tema de la salud, el tema de la tiroides, hormonas, nutrición y demás. Pero antes quisiera arrancar que me cuentes un poco acerca de ti, que la audiencia igual sepa quizás un poco acerca de ti, qué es lo que haces, y de ahí partimos. Claro, mira, todo empieza, yo creo que mi vida tiene distintas etapas, pero creo que la que está más relativa a esto comenzó precisamente en el 2015 cuando me diagnosticaron hipotiroidismo de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune más común en el mundo. Cuando te diagnostican algo así, evidentemente como nunca lo has escuchado, pues piensas que es lo más raro, pero en realidad es increíble. Me di cuenta que esto es un problema a nivel global, afecta a más de 600 millones de personas y el tratamiento médico solamente medica, ¿no? Que esa fue la solución que a mí me dieron. A pesar de que mis padres son médicos, me di cuenta que podía hacer mucho más investigando y es ahí donde decido estudiar nutrición funcional, certificarme en yoga tiroideo y después de 4 años de estar medicada, dejé los medicamentos para siempre, aplicando todo lo que ahora comparto. Y pues bueno, Buenísimo. antes de esto yo estudié arquitectura de interiores en Barcelona, esa fue mi primera carrera. Entonces claramente yo venía con un background pues de diseño mucho más orientado pues evidentemente a resolver problemas de una manera sistemática, cosa que me ha ayudado muchísimo. Y pues yo negaba, ¿sabes? Tener algo que ver con la medicina porque incluso mi abuelo fue médico y la vida me dio una gran lección, ¿no? No asegurar nada Claro. y evidentemente haber convivido con ellos toda mi infancia y parte de mi adolescencia, porque yo estuve en una clínica, fueron médicos emprendedores, eh, me di cuenta precisamente que había aprendido mucho, ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad de resiliencia definitivamente me la enseñó, yo creo que mi padre, ¿no? Porque él es cirujano y ante específicamente temas pues muy graves, ¿no? Incluso de Ujú. trauma profundo, eh, era como, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a actuar? Y sabía desde siempre que yo quería hacer mis propias cosas y creé mi trabajo ideal, ¿no? O sea, pero esto evidentemente ha sido una transición, ya tengo 7 años, este año cumplimos 7 años haciendo esto, entonces no ha sido pues sencillo, porque al fin y al cabo era algo que no existía y evidentemente yo primero tuve que transicionar
o explorar todo esto como paciente y después crear un sistema que le pudiera ayudar a muchas más personas. Claro, mira, quiero tocar varios puntos acá porque creo, o sea, lógicamente acá en el podcast tenemos igual muchísimos emprendedores, ¿no? Quiero saber qué pasaba por tu mente en ese momento, en ese periodo de transición. Específicamente hablando, o sea, qué era lo que pensabas, qué inseguridades se te venían, porque todo el mundo piensa que era una transición que a veces se da natural, pero estas cosas no es, o sea, obviamente hay una pelea interna, ¿no? En cada uno, y lo mismo pasó un poco en mi caso, entonces quisiera un poco que nos puedas compartir esa transición. ¿La transición a emprender te refieres o de cambiar de carrera? Claro, o sea, más que todo emprender, pero emprender algo que ni siquiera estudiaste, que en ese momento era algo más medicina y salud, y Claro. irte de un camino corporativo tradicional a lo que es ahora tu emprendimiento y que ayudas a personas a tener una vida más sana, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. Todo esto surgió porque me di cuenta que yo estaba sanando muchísimo, o sea, incluso 2 semanas después de haber visitado a mi primer médico, yo decidí algo, o sea, había algo en mi corazón que sabía con seguridad, así, nada de duda de que yo iba a estar bien. Entonces, evidentemente, mi prioridad primero fue estar bien yo misma, ¿no? O sea, es la única manera que podemos apoyar a los demás, teniendo una Ujú, cantidad de recursos internos mayores a lo que nos requiere la vida. Entonces, digamos que tuve una etapa donde me dediqué un año específicamente a sanar y ahí tuve ya. varios eventos que evidentemente sí fueron muy fuertes y yo sí creo que nuestra conexión espiritual debe de estar muy ligada con nuestra toma de decisiones, porque precisamente fui a un retiro, yo estaba como ya mejorando bastante, mi médico me había dicho, oye, ¿qué estás haciendo además del tratamiento médico? Porque tú eres una paciente excepcional, o sea, te estás recuperando a una velocidad que nunca he visto. Y él como buen científico, pues empezamos a platicar, él es amigo de mis padres, ¿no? Él fue investigador en Japón. Entonces, Ujú, precisamente le conté mi certificación de yoga y todo lo que estaba entendiendo a partir precisamente de la tiroides, qué significaba en distintas culturas, según el Ayurveda, según la medicina china, y todo tenía que ver con bloqueos en la comunicación, la conexión con el piso pélvico, cosas que mi médico y que yo no sabía en ese momento. Me abrió los ojos mi certificación de yoga para la tiroides y evidentemente me di cuenta que todo esto era conocimiento, digamos, secreto para Latinoamérica, porque todo estaba en inglés, algunos entrenamientos eran muy ujú, caros. Y yo afortunadamente, como estaba en la posición en esa etapa de mi vida que había trabajado, pues me pude dedicar precisamente a eso, ¿no? De renunciar a mi trabajo. Y ahí tuve que tomar una decisión fuerte porque sabía que la única manera de poder recuperarme, dado lo que había empezado a estudiar, era enfocarme precisamente en regular mi sistema nervioso, en aprender a comer, y esto mi médico nunca me lo iba a dar, ni siquiera mi segundo médico, porque ellos no están entrenados en educarnos, ni tampoco en entender la verdadera causa raíz. En medicina funcional se explica que todas las enfermedades tienen tres raíces comunes. Uno, la predisposición genética, que eso no lo podemos cambiar, pero después viene la ujú, epigenética. Epi significa sobre la genética. ¿Y qué es lo que nos claro. enseña esto? Que nuestros hábitos, las decisiones que tomemos, modifican nuestros genes. Entonces, a mis padres cuando fueron a la escuela de medicina les habían dicho, tú ya tienes una predisposición genética, eso tarde o temprano va a surgir en tus genes. Y no es cierto. En realidad, tenemos gran libre albedrío. Los ciclos celulares de renovación celular son distintos para cada órgano. Tenemos un epitelio nuevo del intestino delgado, que es lo que absorbe toda tu comida, cada 15 días, pero tenemos un hígado nuevo cada 15 años, ¿no? Entonces es muy importante comprender que la oportunidad de tomar mejores decisiones está todos los días. Entonces yo tuve que tener esta fe de decir, yo voy a estar bien, pero tengo que investigarlo. Y como me encanta, siempre me ha gustado estudiar, sé 5 idiomas, viví en el extranjero 7 años, entonces soy una persona que bastante constante, eso lo tengo que reconocer porque sabía que si yo me abocaba y me enfocaba en eso, lo iba a lograr. Y lo logré. Me Ujú, tardé 4 años, pero al fin y al cabo dejé los medicamentos, pero me di cuenta que no podía, una vez que ya tenía este conocimiento, que me inscribí en la escuela de nutrición y seguía en este proceso, entendía que mi trabajo evidentemente era muy distinto al médico. Ellas seguían viendo
a su médico y de hecho yo empecé a dar talleres. Entonces, digamos que mi transición fue poco a poco, ¿no? Yo invité a mi médico siendo Ujú. aún paciente y tomando el medicamento. Ya había hecho la certificación de yoga para la tiroides y le comenté, oye, vamos a hacer talleres, Víctor, porque es que esto a mí me está ayudando mucho. Yo quiero que tú des la parte médica y ven conmigo. Yo doy la parte de yoga y la parte de nutrición que estoy comprobando que funciona. Entonces así empecé. Empezamos, llegaron 30 personas al primer taller, empecé a compartir esto por Facebook. Fue una revolución, o sea, en estos grupos donde hay muchísimas mujeres, me llegaron 588 comentarios y dije, wow, o sea, en realidad este problema es mucho más grande de lo que yo Claro, pensaba y es más común. Y una serie de historias que me rompieron el corazón y dije, es que esto se necesita, ¿por qué me lo voy a guardar y por qué voy a estar esperando a tener, a estar como perfecta? Si esto me está sirviendo en este momento, ya tengo una base, lo voy a empezar a compartir. Y creo que cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera pues lanzarse es haciendo las cosas. La única manera de tener claridad es intentándolo, haciéndolo. Entonces, precisamente yo había tenido la experiencia de haber emprendido una marca de vino, uno inauguré un monumento nacional aquí con un proyecto de arte que yo dirigí. Entonces, siempre ujú, este espíritu emprendedor, la verdad es que lo he tenido. No me ha dado miedo a hacer cosas nuevas y eso es algo que creo que me salvó la vida. En este caso fue como esta, este como sustantivo, como adjetivo de recursabilidad, ¿no? O sea, a pesar de que no tengas todo lo que necesitas, eventualmente sabes quién te lo puede dar o puedes sustituir algo distinto. Entonces sí es importante comprender que no necesitas tenerlo todo, porque todos empezamos sin la experiencia o sin todos los fondos para poder hacerlo, ¿no? Entonces es la idea es, ¿cómo voy a aportar? Porque mi deseo genuino era esto que está en inglés, yo lo quiero dar con mi experiencia de paciente y lo empecé a dar, ¿no? Y después mi médico me dijo, oye, vamos, vente al consultorio porque mis pacientes, tengo mucha gente que le puede ayudar. Y llegó un punto donde las mujeres me decían, es que ya no quiero ir con el doctor, quiero ir contigo, porque ya vimos lo suficiente, o sea, temas de la medicación y esto, pero creo que hay muchas cosas que tenemos que hablar y que me gustaría seguir indagando. ujú. Entonces, trabajé después con otra doctora, una ginecóloga, y habían otros, no nada más eran problemas tiroideos, sino cáncer de mama, problemas hormonales de la menopausia, ovario poliquístico, o sea, como las enfermedades de las mujeres más comunes y eran las mismas historias. Si tú ves las historias clínicas de todas estas personas, pues puedes ver que hay trauma no procesado, es decir, eventos adversos en la infancia o también desde abuso sexual hasta temas que nunca se hablan en un consultorio y que en la historia médica tradicional nunca se preguntan. ¿Cómo fue la infancia de la persona entre los 7 y los 11 años? ¿Qué pasó 10 años Claro, antes del diagnóstico? ¿Qué ha pasado la persona este último año? ¿Tiene relaciones violentas? ¿Cómo come? ¿Cómo están sus menstruaciones? ¿Cómo duerme? Todos estos aspectos sí los toma en cuenta la medicina funcional y me di cuenta que había que probar un método. Entonces me di cuenta, o sea, esto me llevó años, más o menos unos 5 años de estar ejerciendo así, o sea, y evidentemente sigo estudiando. Y fue muy interesante porque en todo ese tiempo, te digo, mi práctica espiritual a nivel físico con el yoga se profundizó. Y yo la ujú, verdad es que, o sea, crecí sin religión, ¿sabes? Era una persona, la verdad, pues bastante pragmática en ese sentido. Y no, o sea, no tenía como ninguna inclinación religiosa, pero me di cuenta que todo estaba ligado precisamente a la comunicación que teníamos con el espíritu, incluso también qué relación tenemos con la divinidad, ¿no? En Latinoamérica, tu público que es de Bolivia y seguro de todo el mundo, pero en general, sobre ujú. todo en Latinoamérica tenemos este implante, digamos, católico, ¿no? O sea, donde ni Claro. siquiera, si ni siquiera somos No lo practicantes, pero hay en cuestionas, general. claro. Sí, o sea, todo este inconsciente colectivo de la culpa sobre la sexualidad, sobre ser mujer incluso está mal visto, o sea, hay que trascender esas ideas de la culpabilidad de ser mujer, porque fuimos las del iniciadoras del pecado original, ¿no? Y el cuerpo también es sucio y la sangre es sucia, o sea, toda una serie de condicionamientos que empecé a ver, no nada más en problemas tiroideos, pero en general en la parte hormonal,
Y eso evidentemente fui como, esta imagen del rabbit hole, ¿no? Que es como te metes a un agujero de conocimiento y sales por cosas, Ujú. o sea, sigo descubriendo cosas maravillosas que realmente pues me llevaron a hacer un proceso probado. Esto fue digamos, un proceso de prueba y error y me di cuenta que hay una secuencia para que las personas, digamos, abran ciertos portales de conciencia a nivel corporal, pero también a Ujú. nivel físico y espiritual. Y este camino, evidentemente, te va a llevar al restablecimiento de tu salud física, pero como Ya. resultado de haber identificado esas historias que enfermaron a la persona. Cuando tú le das a las células el medio correcto para sanar, evidentemente la parte nutricional, bajar la inflamación a través de la comida, evidentemente que la persona aprenda habilidades Ujú. para poder tener resiliencia, porque no vamos a vivir existencias perfectas. La exigencia Claro, de las personas está aquí, pero sus recursos internos han estado aquí. Y si no desarrollas, evidentemente, estas habilidades, esta diferencia es la que te va a enfermar. Y por eso es de que yo te felicito, Marcelo, porque cuando leí la visión y la misión que tiene tu podcast de crear estos puentes y expandir el contexto de las personas, me encanta, porque eso es lo que requerimos. O ujú, sea, necesitamos ponernos cada uno, hacernos responsables de cómo hacer la vida mejor y aplicarlo. Porque ujú, uno de mis maestros precisamente decía, o sea, tú te apropias del conocimiento una vez que lo compartes, una vez que tú lo aplicas. claro, Entonces puedes escuchar la gran cantidad de podcasts que quieras, pero ¿qué tanto te estás permitiendo ponerlo en práctica? ¿No? Entonces, exacto, me encanta también esa otra cita que habla sobre no importa cuántos libros leas al año, sino cuánto conocimiento apliques, ¿no? exacto, totalmente. Mira, Judy, quiero hacer un pequeño paréntesis. Antes, igual me interesa mucho conocer este proceso, que mi audiencia igual sepa. Yo, la verdad, mi historia es algo similar, pero obviamente diferente. En el sentido Ujú. de que igual soy emprendedor en el mundo de tecnología y demás. Llegó un momento que estuve muy mal, desde estados de burnout, depresiones, y eso me técnicamente impidió dormir, ¿no? Por casi 2 años, que no podía dormir mucho Wow. tiempo y empecé a desarrollar Ujú. igual problemas, te podría decir, hormonales, de estrés y muchas otras cosas que se forman un ciclo vicioso al no dormir bien. Es decir, que me metí Ujú. al mundo de biohacking, digamos, ¿no? Y medicina funcional, porque al médico que iba, todos me decían que estaba bien, pero yo sabía que no estaba bien, ¿no? Entonces, lógicamente ahí empecé a tomar conocimiento, escuchar podcasts como que comparte conocimiento como el que estamos compartiendo ahorita. Y es por eso igual que cambié mucho la visión y dije, o sea, esto igual cambió mi vida y por eso quería compartir algo así, ¿no? Ahora, yéndonos con esto, porque la audiencia, recién estamos empezando a compartir harto sobre este tipo de conocimiento, ¿ya? Eh, y sé que no tienen quizás mucho conocimiento con las palabras que quizás pueden sonar un poco técnicas. Quiero un ratito poner esta base antes de hablar de tu proceso. No sé si nos puedes compartir un poquito acerca quizás de qué es esto de la medicina funcional, nutrición funcional, que estabas comentando un poquito, y de ahí igual un poco acerca de los desbalances hormonales, se podría decir, y parte de eso que viene a ser todo el tema de Hashimoto y demás. Perfecto, claro. Pues bueno, la medicina funcional toma en cuenta precisamente, tú imagínate un árbol, ¿no? Entonces, las frutas que vemos arriba, las hojas, las Ujú, ramas, los síntomas, ¿no? Eso es lo que se manifiesta, lo que está presente. Pero ujú, precisamente todas las enfermedades tienen las mismas raíces, que es una predisposición genética a cierta condición, después altos niveles de inflamación y después una digestión deficiente. La genética no la podemos, digamos, ya no las dieron, ¿no? Ya tenemos como parte de la familia humana, tenemos restos evidentemente incluso hasta trazas animalísticas, ¿no? O sea, hace poco estaba escuchando como cada persona tiene un biotipo, ¿no? Entonces, si tú analizas ajá, la cara, hay persona que parece más león, ¿no? O incluso como más zorro, etcétera. O sea, como que es más, incluso las características a nivel emocional o emotivo ya tenemos cierta predisposición a hacer. Hay gente que es súper impulsiva, o sea, gente que ya nace con ciertas habilidades naturales para el deporte,
la Claro, sensibilidad, para la intelectualidad, en fin. Entonces, cada persona venimos diseñados de maneras distintas, únicas y maravillosas, que esto es algo que yo he estado también y pues investigando más, pero bueno, a lo que voy es que la genética ya estás diseñado de una manera específica, incluyendo tus vulnerabilidades. Entonces, ujú, pudiendo evidentemente identificar si tu familia, por ejemplo, ya viene con enfermedades cardiovasculares o diabéticas o incluso enfermedades mentales, tú ya traes una predisposición ahí. ¿De qué depende? De que esos genes se expresen, de tus niveles de inflamación y de la calidad de tu nutrición. Entonces, si mejoramos estos dos factores, la inflamación está dada precisamente como un mecanismo de protección, como un mecanismo de avisarte, de defensa. No es que te quiera matar, es, oye, hay algo aquí, ¿no? Que ujú. me molesta Sí, y entonces empieza una zona, te pica un mosquito y te empieza a arder, ¿no? Y se pone rojo y se hincha. Entonces todo eso precisamente pasa a nivel celular, incluso hay una inflamación de bajo grado por dentro, hay niveles que podemos medir con la proteína C reactiva, por ejemplo, en un análisis de sangre. Pero también esto que comentas, hay una intuición natural, porque al fin y al cabo somos parte del reino animal, que sabemos ujú, que algo no está bien en nuestro cuerpo. Y eso es algo claro, que lamentablemente, sobre todo en un consultorio médico, no hay una medida para que un médico te escuche y te diga, sí, efectivamente, déjame ver, a ver qué te está causando inflamación de lo que estás pensando, de qué tipo de exigencias tienes, ¿no? O sea, de también qué estándares estás aceptando en tu vida. Y por eso es que es bien importante ver a las personas como un ser biopsico, social, y yo diría, y también un ser espiritual. Porque claro, evidentemente cuando dividimos todo, este ha sido el gran problema de la medicina alopática, que se divide la mente y se divide evidentemente el cuerpo y se divide la sexualidad y se divide la religión, ¿no? Cuando en realidad todo esto nos está afectando. Entonces, evidentemente el camino es reconocer dónde estoy, a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel histórico, a nivel genético. Entonces, empezamos precisamente el proceso con un test epigenético para entender con 5 hebras del cabello. Se toman células del bulbo piloso ajá, y ¿qué vemos ahí? 93 marcadores, ¿no? Si la persona está deficiente de nutrientes, si trae parásitos, si tiene exposiciones de radiación, que ahorita es muy frecuente, está rayado por estos aparatos, entender qué alimentos van a regular su flora bacteriana en los próximos 90 días, porque eso es la duración del ciclo celular. Entonces, cada 90 días tenemos células nuevas. Otra vez, la renovación de la vida. Y a mí me encanta algo que ujú, dice Tony Robbins, que dice, tú imagínate que la vida es como una diana, ¿no? Tú estás en este circulito y estás aquí por dentro. Pero esa es tu zona cómoda, la zona que tú conoces y lo que manejas. Pero la vida, ya sea que tú elijas salirte de esa zona cómoda y digamos que amplíes ese círculo y empieces a ampliar tus conocimientos y tus experiencias, tengas una mente abierta para entender que no nada más tus puntos de vista son válidos, ujú, y te abras al mundo y a otro tipo de ideas, que tu contexto va a crecer y tu capacidad de estar incómodo va a ser mucho más amplia. Pero esta es la tendencia natural de la vida de todos los sistemas, o sea, todo el universo tiende a expandirse y si tú no expandes de manera deliberada, ¿qué crees? Va a llegar algo que te saque de ese círculo chiquito que estabas. En este caso puede ser una pérdida, una enfermedad, un evento inesperado, ¿no? Porque la vida quiere que te expandas, que utilices ese potencial para ser resiliente, para explorar la vida y para ser humilde también. Entonces para mí fue, ujú, ok, no sé cómo resolver esto, necesito empaparme, ¿no? Como expandir mi contexto y me di cuenta que la nutrición se quedaba corta. Entendí claro, que el yoga llegó un momento donde se quedó corto y después eso me llevó a un sacerdocio del divino femenino. Yo que pensaba que nunca iba a tener nada que ver con la medicina o con la religión, no, ¿sabes? Que ni siquiera es religión, o sea, yo lo que creo es que en general una conexión con lo divino todavía mayor, porque lo veo en mi vida y lo empecé a ver con los pacientes, ¿sabes? O sea, y empezó, o sea, era como una corriente de eventos que me doy cuenta que es iluso pensar que tenemos el control, porque en realidad
por ejemplo, no tenemos el control de quién vamos a conocer en qué momento, ¿no? Y en qué momento nos va a pasar algo que nos va a sacar justo de este círculo concéntrico. No lo sabemos, Claro. pero lo que sí Ujú. podemos saber o entender es precisamente que la vida es una relación. Entonces, la medicina funcional y en general, pues, unir, digamos, todas estas disciplinas, pues en general hacen que reconozcamos cómo estamos en relación a la vida. Entonces, reconociendo cómo me estoy relacionando con mi garganta, que en este caso el quinto chakra está relacionado con la garganta, los dientes, la tiroides, la paratiroides, la mandíbula, la voz, ¿no? Tiene que ver directamente con tu expresión genuina, es un reflejo directo de tu sexualidad, del útero, del piso pélvico, y la voz nace del piso pélvico. Entonces también, evidentemente, uno de los temas más importantes que trabajamos incluso en el programa, sobre todo en la fase 2, es la sexualidad. Porque definitivamente, o sea, si tú ves, te digo, las historias de las personas que llegan conmigo, pues nunca han reconocido eso, ¿no? O sea, en su historia clínica, el abuso sexual ha sido algo que se ha tapado y se han tenido que callar. Y de nuevo, no olvidemos que genéticamente traemos como culturas conquistadas, pues esa impronta Ujú. también del abuso. Porque al fin y al cabo, Claro. eh, viendo las cosas como son, ¿me entiendes? Sin tener culpabilidad ni nada, pero ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Entonces creo que ese ha sido otro de los aspectos que a nivel social, a nivel religioso, ha sido muy Ujú. baneado, ha sido muy culpabilizado y evidentemente se va a manifestar tarde o temprano. Entonces yo le digo a las pacientes y la gente que tiene esta intención de empezar a ser consciente se va a seguir manifestando esa energía hasta que tú seas capaz, con amor y con compasión, de verla. Porque eso es lo único que quiere la emoción, ¿sabes? Ser reconocida. Entonces, una vez que reconocemos todo ese bagaje, tanto lo bueno como lo malo de nuestros, y esto entre comillas, ¿no? De nuestras Claro. generaciones anteriores, incluso hasta de actitudes nuestras por falta de conocimiento que tuvimos de más jóvenes, pues, y lo reconocemos, lo podemos modificar. Entonces, pues es muy bonito llegar a ese punto y decir, bueno, voy a hacer un alto en mi vida y voy a reconocer, ¿no? Cómo me estoy relacionando, cómo me he relacionado y qué quiero para esta nueva etapa. Yo creo que eso es el gran regalo de una condición, ¿no? O sea, o de una Sí. crisis como la que viviste. Sí, no, exacto. Y algo que igual me encanta compartir es, o sea, muchas personas creen que nacieron así y por ende son determinadas a quedarse así y seguir así, ¿no? Esto emocionalmente, o sea, desde el lado quizás depresivos, muchas otras cosas, ¿no? Pero definitivamente algo que comparto es, o sea, el pasado no es, o sea, un indicador del futuro, para nada, ¿no? O sea, más bien es, o sea, te sirve más que todo para reconocerlo y usar el presente como para indicarlo y tú moldear tu futuro que quieres, ¿no? Um, Así que, no, increíble, comparto mucho con lo que dices. Ahora, podríamos entrar un poco más a las fases, creo que ya nos estás adelantando la fase uno, fase 2, la fase 2 que ya es el tema de sexualidad que compartes igual con tus clientes. ¿Tienes tanto clientes, tanto más, o sea, hombres y mujeres o solamente mujeres? No, definitivamente también con hombres y ha sido muy bonito que ellos reconozcan que también son cíclicos. Obviamente ustedes tienen ciclos de 7 días, ¿no? Y nosotros de 28. Ujú. Pero al fin y al cabo es importante pues que ustedes también sepan y que se involucren, porque ese es mi sueño. O sea, una de las cosas que me empecé a dar cuenta es que, y eso, bueno, mis maestras de yoga lo comentan, ¿no? Las mujeres, o sea, tenemos una responsabilidad yo creo que un poco mayor porque somos las que damos a luz a la humanidad. Todos los seres humanos pasamos por un vientre femenino, todos, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. evidentemente, la información de la madre, de cómo se sienta con ella misma, cómo se define con el mundo, cómo se sienta con su cuerpo, va a afectar a la niña o al niño que está gestando ahí. Entonces, pero evidentemente es una co-creación con la energía del padre, ¿no? Entonces, eh, las dos fases pues empiezan precisamente con una consulta personal, donde te traemos toda esta información clínica y también lo Ujú. añadimos con el test epigenético si la persona quiere, ¿no? Porque eso es opcional. Eh, También evidentemente la parte de la entrevista, donde hablamos de cosas que la persona nunca ha hablado.
y que ahí yo les digo, tráete tu cajita de Kleenex porque evidentemente sí es una catarsis que sana el alma, ¿no? O Claro. sea, cuando se hablan cosas que nunca te has admitido, que has querido admitir o que ni siquiera te has dado cuenta, pues evidentemente ya esa inflamación empieza a bajar inmediatamente. Y ahí vemos dos procesos de reprogramación neurolingüística que la idea es que tú apliques toda la vida. ¿Por qué? Porque la vida otra vez te va a estar exigiendo siempre más, ¿no? O sea, de qué Ujú. tan, o sea, no como en mala onda, o sea, como de te voy a poner a prueba, pero en general vas a querer más, vas a querer crecer más, ¿no? Y si ya llegaste a un milestone importante, ¿qué crees? Vas a querer expandirte más. Entonces eso va a ponerte en zonas incómodas nuevas y maravillosas, pero va a requerir incluso recursos o una disciplina mayor y distinta. Entonces, Claro. una vez que tú sabes precisamente las bases para mantenerte regulado, en cuanto a su sistema nervioso, vas a poder atreverte a más, vas a poder ayudar a más Ujú. personas, porque aquí está lo que te requiere tu vida. Y si traes acá de recursos, pues qué maravilla. Esto te permite pues arriesgarte más, apoyar a más personas, dar más de ti, ¿no? Porque lo tienes, te alcanza, vamos. Entonces justamente eh, es el desarrollo de estas habilidades para las que precisamente necesitas escucharte tú, porque eso es algo que me encanta de que me dijo una de mis maestras. Estamos en la etapa de la autoiniciación. Antes, pues necesitabas, ya sabes, a este gurú, a tu gurú que te indicaba y te decía, bueno, tu destino es este y estas son las enseñanzas y con esto vas a alcanzar la iluminación. ¿Y qué crees? Ahora quien se autoinicia eres tú mismo. Claro. Y tu gran maestro y tu gran gurú eres tú mismo. Pero evidentemente necesitas, pues, conocer primero tu cuerpo, reconocer tu diseño, ¿no? O sea, por qué la divinidad te dio las habilidades que te dio, incluso la familia que tú has elegido, yo sí creo eso, que como almas venimos a experimentar en un medio exactamente perfecto para nuestro desarrollo. O sea, la vida no Ujú. se equivocó en ponerme con dos médicos bien exigentes, ¿no? Y para poder innovar en esta ámbito, ¿sabes? Porque yo desde Ajá. pequeña también era, pues, organizando a la gente, ¿sabes? Era como súper curiosa, o sea, viajé mucho antes y tuve esta vida corporativa para entender qué era lo que iban a vivir mis pacientes o cómo eran, porque evidentemente no podemos atraer algo a lo que nos parecemos, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. evidentemente habrá gente que resuene conmigo, pero habrá otro tipo de ayudantes o de gente que también resuene, ¿no? Y no todo mundo le gusta tu podcast, pero hay gente, muchísima gente que resuena contigo porque en algo nos parecemos, ¿no? Claro. Entonces, no me extraña que por algo me hayas platicado o como buscado, porque tú también tuviste este eh, evento que nos cambió la vida, la manera de actuar en el mundo, ¿no? Nos puso de rodillas un Ujú. poco, pero precisamente es ese acto de humildad que creo que abre las posibilidades. O sea, cuando precisamente ya no hay salida, pues se abren otras puertas, ¿no? Entonces creo que el proceso, pues definitivamente incluye pues, adquirir habilidades, pero también tener la capacidad de autoanálisis. Entonces hay una parte donde evidentemente la persona entiende dónde está como persona y a dónde va. ¿Por qué? Porque cuando recibimos un diagnóstico se nos mueve el piso, se nos mueve el norte. Quizá el norte antes era el éxito profesional o seguir cierto rol en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando te quitan esto y dices, uy, creo que mi prioridad ya no debe ser la misma, no está funcionando. Entonces, evidentemente, requieres otras directrices que sean mucho más genuinas, ¿sabes? Y que vengan de lugares más profundos, menos inestables, ¿no? Y mucho más valiosos y más verdaderos, pero eso lo defines tú mismo. Y de nuevo, cada vez que se requiera tomar decisiones fuertes, ¿no? O sea, sobre temas que todos tenemos que decidir siempre, ¿no? O sea, sobre cuándo empezar una familia, cuáles son las direcciones de nuestros emprendimientos, si esa persona que elegimos es la indicada, en fin, o sea, hay muchas decisiones que lo mejor sería, pues, o sea, no queremos equivocarnos, pero evidentemente mucho tiene que ver con qué tanto alguna vez de verdad nos escuchamos. No sé si te ha pasado, pero
o a tu audiencia le ha pasado, pero siempre era como, es que yo sabía que eso no era bueno para mí, pero no me escuché. O sea, lo sabía, había algo que como que, no, y, y seguimos aún hacia adelante y ahí estaba la lección, escucha tu intuición, ¿no? Entonces sí es importante Exacto. entender que hay técnicas y hay maneras de llegar a esa conexión verdadera y equivocarnos menos, porque el alma y el cuerpo nunca mienten, no se equivocan. Entonces, eso es algo muy bonito. Cuando sabemos cómo quitar ese ruido externo, el deber ser y muchas otras cosas fuertes, que te llevan como a, pues a caminos que no están alineados contigo. Entonces la idea es hacer esa edición y poder precisamente entrar en comunión contigo. Y eso es algo Ujú. que yo agradezco mucho de mis mentores, o sea, que siempre fue, pero la respuesta final la tienes tú, ¿sabes? Entonces, otra vez es como reapropiarte tu propio poder, ¿no? O sea, y entender que no estás Claro, aprendiendo nada, simplemente estás recordándolo. Entonces, exacto. después, en la segunda parte, en la segunda sesión, lo que hacemos es eh, aprender yoga para el balance hormonal y de la tiroides, que sí son y evidentemente sirve para ambos géneros. ¿Por qué? Porque la tiroides y la pituitaria son los dos centros a nivel glandular hormonal más importantes del cuerpo. Ujú. Entonces, definitivamente, o sea, si tú tienes una tiroides regulada, tienes todo un sistema nervioso regulado. Y son técnicas específicas que digamos que son de las más sintéticas de mi certificación de yoga para la tiroides. Entonces, pues les Ujú. ahorro hacer esta certificación porque ya son como los Judith, ejercicios y más. aquí una pequeña pregunta. ¿Cómo sabes si tu sistema nervioso está regulado o no? ¿Cómo una persona que está escuchando puede autoevaluarse y demás? O saber si está Claro, balanceado igual hormonalmente o no para empezar a hacer esto. Hola creadores, una pequeña pausa, no suelo correr ningún tipo de publicidad en el canal para poder brindarte la mejor experiencia. Sin embargo, la única forma que esto crece es a través de referencias. Así que lo único que te pido es que puedas tomarte de 5 a 10 segundos para compartirlo de la misma manera que tú lo encontraste. Ya sea publicando en redes, compartiendo una historia o enviárselo a alguien a quien le sirva. Esto significaría el mundo para mí, que puedas hacerlo y que podamos seguir impactando vidas. Así que de vuelta al episodio. claro, bueno, son dos preguntas. Primero, la regulación del sistema nervioso se da a través de la respiración y sobre todo por acción del nervio vago. Vago se llama así porque se mueve, ¿no? Entonces va del tallo cerebral y conecta todo tus, o sea, digamos que va por atrás, ¿no? Entonces conecta tu garganta, Ujú. obviamente la tiroides, el timo, todas las glándulas, digamos, es un eje. Conecta tu corazón, Ya. conecta los intestinos y se ramifica, ¿no? A todo tu cuerpo y termina en el cervix en el caso de las mujeres y también, pues, en los genitales en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, ese nervio, digamos que ¿cuántas veces hemos sentido mariposas en el estómago, ¿no? O sea, o sentimos tal cual que se nos sale el corazón, o sea, son expresiones que, ¿Qué se digamos, siente? explican, Ujú. ajá, estas sensaciones corporales por ese nervio. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestro cuerpo, o más bien, con, con un sistema nervioso regulado, qué podemos hacer? Uno, digerir bien. Podemos relacionarnos con otras personas de manera profunda, es decir, estamos abiertos socialmente, somos amigables, estamos de buen humor, estamos abiertos a la vida, podemos dormir súper bien, podemos tener un orgasmo, ¿no? Podemos tener estos estados de flow, donde precisamente pues surgen muchísimas soluciones, ideas, nos sentimos inspirados, tenemos epifanías, o sea, es una maravilla tener un sistema nervioso regulado. Y evidentemente, pues nuestro cuerpo hormonalmente está balanceado porque la naturaleza es tan sabia que dice, esta persona vive en un entorno amigable, suficientemente lindo como para reproducirse. Perfecto. Entonces, sus niveles de estrógenos, de progesterona, de cortisol están en un rango ideal para poder Claro. procrear. Maravilloso, ¿no? Y ahí se alcanza el balance hormonal. Pero ahora, ¿qué ocurre cuando esta persona vive en un entorno que percibe violento, que percibe amenazante, que no deja que su cerebro descanse en la noche viendo Instagram hasta súper tarde, tiene hábitos que acidifican su cuerpo, trae parásitos, tiene ideas limitantes sobre lo que puede o no recibir, ha tenido trauma no procesado de la infancia, en fin, ¿sabes? O sea, es capa tras capa tras capa
factores que han inflamado a su cuerpo y que han desregulado su sistema nervioso, y como no practica nada de ejercicio, come mal, y evidentemente te digo, el tema del diálogo interno es muy tóxico, pues se hace que Ujú. precisamente sienta, pues tenga problemas digestivos, que tenga problemas de infertilidad, porque su mismo cuerpo dice, alerta, esta persona vive en un entorno súper adverso, no vamos a poner en riesgo a esta persona para que conciba y después pierda al bebé o se lo coman, ¿no? Entonces no está apto para reproducirse, que se le seque el cabello para que no sea atractivo o Exacto. atractiva para otra persona, manifiesta como un montón de acné, o sea, porque le tengo que decir a esta persona que estoy desregulado, que algo me pasa y que no está bien, ¿no? Entonces no es que la Exacto. vida te esté, que no te quiera, ¿sabes? O sea, o tu cuerpo te haya traicionado, es que te está avisando, oye, modifica tus hábitos, este medio o esta manera de vivir me está intoxicando. Entonces, si tú Ujú. tienes alguno de estos síntomas que acabo de decir, tu cuerpo te está pidiendo ayuda y es Sí, importante y que lo acá quiero escuches. hacer ¿Por qué? un pequeño paréntesis porque me parece increíble lo que acabas de compartir y lo relaciono. En mi lado pasó exacto. Primero era que no podía dormir. Dos, ahí pasó el desbalance hormonal, específicamente mis hormonas sexuales, o sea, la testosterona y demás, no, simplemente sentía que no tenía mucho lípido, o sea, apetito sexual. Y de ahí empecé con una caída de pelo abismal, ¿no? O sea, súper grande. O sea, vinieron justamente como en esas fases. Entonces, me sorprende y, o sea, lo que has compartido, igual para la audiencia que está escuchando, si está sintiendo eso, se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Pero empieza como en esas fases. Entonces, sí, y perdón por cortar, así que volvamos. Pues sí, es que te digo, estamos diseñados de una manera muy Ujú, lógica, ¿no? O sea, me encanta porque ujú. cuando sabes leer al cuerpo, es maravilloso leer su lenguaje, y cada persona tenemos distintas maneras en las que se comunica con nosotros. Con el tiempo y precisamente practicando este tipo de disciplinas, yo abrí incluso otras capacidades, ¿no? Puedo escuchar como cierta guía interna que, o sea, tengo una intuición como muy afinada, y eso es lo que hace el yoga que practicamos, porque precisamente hay un yoga que se llama Kundalini Yoga que educa a tu pituitaria a ser sensible ante el ambiente. Entonces, cuando eres un ser sensible, puedes anticiparte al futuro, puedes darte cuenta si esa persona es confiable o no, puedes atrapar oportunidades de manera más rápida, ¿no? Puedes abrir tu corazón de manera mucho más confiada y segura. Entonces hay que desarrollar esa sensibilidad que viene con la práctica constante de estas disciplinas. Y evidentemente ayuda tu manera de comer, ¿no? O sea, el hígado, que Ujú. tiene más de 6.000 funciones, o sea, es una cosa espectacular, es el único órgano que si lo cortas, le cortas un pedacito, Se, vuelve a crecer, se ¿no? regenera. Ujú. Ajá, y aparte, pues tiene esta capacidad de ir sacando la toxicidad poco a poco, ¿no? Entonces, si Ujú. sacáramos toda la toxicidad de todo lo que nos hemos metido, sustancias, drogas, café, medicamentos, estrés, etcétera, nos mataría, pero no lo va a hacer, ¿no? O sea, siempre tu cuerpo siempre va a estar de tu lado, es absoluto y incondicional tuyo. No sabes, yo tenía unas conversaciones con mi cuerpo, o sea, las cosas que dice es súper fuerte, ¿no? Y Sí, las personas que quizá nunca han tenido esta comunicación con su propio cuerpo, pues puedan decir, esta mujer está loca, pero en realidad tu cuerpo todo el tiempo te está hablando. Si tú estás exacto. atento a escucharlo, evidentemente vas a recibir esas impresiones. Y de nuevo, a cada persona le habla de diferentes maneras, pero tenemos que normalizar que existe una intercomunicación intrapersonal, porque estamos acostumbrados de buscar respuestas siempre en el experto, usualmente es un hombre, ¿no? Estamos acostumbrados justo como a darle mayor importancia a lo que quiere nuestra pareja o a lo que requiere nuestro trabajo, pero ¿qué crees? La respuesta, el cuerpo usualmente siempre la tiene. Entonces, otra vez, Sí, pasamos por un proceso de resensitización, porque necesitamos otra vez hacer que el cuerpo vuelva a sentir, permitirle expresar lo que necesita, ¿no? Y evidentemente vamos a ver un cambio en nuestro apetito, en lo que se nos antoja,
Incluso las primeras etapas de la recuperación mando a las personas a dormir 12 horas al día, cosa que les encanta, es como de, nunca me habían dejado eso de tarea. Es como, pues sí, o sea, tu cuerpo lo requiere porque tus anticuerpos están fuertísimos, durísimos, ¿no? Entonces, Claro, evidentemente, el padre de la medicina, por ejemplo, Hipócrates, pues ya intuía esto, ¿no? O sea, que el cuerpo sana en un medio apto. Entonces, les prescribían ir a las montañas, ¿sabes? Estar en entornos nutritivos a nivel emocional, tener comunicación con la naturaleza. Evidentemente, concebía la verdadera medicina como lo que comíamos, ¿no? Entonces, ujú, es bien importante comprender que también el declive de nuestra salud ha ido con la introducción, pues desde técnicas industriales, toda la parte del consumo de exacto. azúcar que está En las desproporcionado, nubes, incluso nuestras exacto. mandíbulas y nuestros dientes como humanidad han ido evolucionando, cada vez haciéndose más pequeños porque no masticamos la cantidad de celulosa que comíamos antes, ¿no? Entonces sí es importante comprender que todo lo que estás haciendo ahora para tu cuerpo va a definir, evidentemente, tu vejez, tu menopausia, ¿no? Y tienes la oportunidad de comenzar todo el tiempo. Eso es lo que se me hace hermoso, ¿no? O sea, yo creo que Ujú, ya me equivoqué en el pasado, pero ¿qué crees? Si yo decido ahora estar abierto a la vida y a una nueva información, puedo empezar a sanar, ¿no? Porque esa claro, energía está disponible para todos. claro. Y acá, Judith, hablando un poquito quizás con cosas prácticas para que la audiencia se quede, a nivel nutrición, o sea, quisiera hablar un poco en cuestión de prácticas, hábitos. Hablaste un poco igual al lado del celular, pero quisiera igual tocar un poco acerca de a nivel nutrición, suplementación, qué cosas podrían hacer ellos. Y también de hábitos, ¿no? Nuevamente yendo con el tema del celular que hablabas, que nos quedamos en redes sociales, hay que seguramente dar un tema de detox, hablabas un poco de yoga. ¿Qué cosas podrían ellos hacer para prevenir o para empezar a sanar, como dices? Claro, primero ser consciente de cómo estás, ¿no? O sea, yo creo que sí, todos los seres humanos deberíamos de hacernos una evaluación con análisis de laboratorio anual mínima, ¿no? Para entender cómo Ujú. estamos de glucosa, cómo está nuestro riñón, qué está pasando con el colesterol, o sea, en general una química de 35 elementos, un perfil tiroideo, porque no asumamos que Ya, tenemos una tiroides funcional del todo, ¿no? O sea, creo que y evaluar evidentemente cómo están nuestros anticuerpos, porque 10 años antes aparecen antes de que se manifieste esta enfermedad. Entonces creo que a nivel preventivo, checarte, o sea, entender de manera mmm, muy pragmática y práctica y real, con números, cómo estás, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Y otra, evidentemente, hacer una evaluación interna, mucho más, ajá, pues, honesta, ¿no? O sea, de en general cómo te sientes, o sea, con tu vida, porque no nada más en el cuerpo, pero en tus relaciones, ¿no? O sea, muy honestamente, ¿qué es lo que ya no te gusta? O sea, creo que siendo honestos, puedes empezar a tomar acción y a decir, realmente quiero seguir viviendo la vida que quiero, o sea, esta que estoy llevando, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que viví demasiado rápido, o sea, porque la tiroides y en general los desbalances hormonales tiene que ver con esta parte de la ciclicidad, o sea, de respetar estos ciclos, tanto ya, hormonales, pero también evidentemente incluso del año, ¿no? Vivimos en una sociedad donde se espera que sea primavera eterna o un verano alocado todo el tiempo y no vemos con normalidad, pues, periodos donde incluso las ventas bajan o no estamos con un ánimo de estar al exterior todo el tiempo y especialmente las mujeres, cada vivimos cada ciclo las 4 estaciones del año, ¿no? Entonces, sí será muy importante conocer esta ciclicidad, o sea, llevar una bitácora sobre cuáles son estas fechas donde te sientes con más o menos energía, o sea, notar cómo te afectan las reuniones, las personas a donde te desenvuelves y ver y empezar tú a tener conciencia de esa sensibilidad, ¿me entiendes? O sea, y llevar un recuento de, pues, hoy amanecí con mucha más energía, cada vez que como esto me hace feliz, ¿no? O sea, empezar a notar cuántas veces vas al baño, o sea, en general, darte cuenta de tu cuerpo, qué es lo que hace, cómo se siente, qué tipo de ropa le gusta, ¿no? Sexualmente, cómo estás, o sea, toda la parte como de tener esa conciencia, hacer
assessment personal, ¿no? Y ahí tenemos un taller para sembrar intenciones de 2023 dentro del programa, porque tenemos que dirigir nuestra energía y entender que cada vez que tú dices yo soy, lo que quieras decir después, lo estás materializando en tu vida, ¿no? Entonces sí es muy importante eh, redefinir si lo que quieres vivir es similar a lo que ya estás viviendo. Entonces, y por otro lado, Exacto. de temas un poquito más específicos, pues respetar las 12 horas de ayuno, creo que esa es una muy buena, eh, muy buen comienzo. Es decir, si tu último alimento fue a las 8 de la mañana, desayunar mínimo a las 8 perdón, si cenaste a las Cada 8, noche, cada mañana. desayunar Ujú. a las 8 de la mañana, ¿no? Mínimo. Si puedes llegar hasta Aquí te 14 tengo horas ininterrumpidas. una pequeña pregunta, específicamente en el ayuno en las mujeres. Obviamente estudiando esto, yo igual comparto mucho de esto igual con clientes, los programas que estamos armando. Am, Ujú. Dicen, y en los estudios, ¿a qué piensas tú y en base a lo que sabes, que las mujeres no pueden ayunar más de 14 horas? ¿Qué opinas al respecto de eso? Es correcto, o sea, yo creo que dependiendo, cada caso es diferente, pero Ya, sí es muy importante que, por ejemplo, si hay algunos desbalances hormonales que no sean mayores de 12 horas para empezar, ¿no? O sea, en porque general, crea más estrés en el cuerpo y me imagino que por eso, ¿no? exactamente. O porque, ya. Ujú. Sí, o sea, porque ya los niveles de inflamación están altos, ¿no? Por parásitos, por Ya, toda esta deshidratación crónica, o sea, hay muchas cosas que tendríamos que ver, pero en general, si queremos mantener un buen balance hormonal, es importante no tener periodos prolongados de ayuno. Y la parte, ¿por qué? Porque ustedes tienen una fisiología diferente. Muchos de los estudios que se hicieron de ayuno intermitente, que han estado maravillosos, incluso de la dieta cetogénica y todo eso, han sido en hombres. Entonces es importante distinguir que somos distintas, no es que seamos débiles, es que somos distintas, o sea, estamos diseñadas para dar vida, ustedes nunca van a lactar, nosotras sí, ¿no? Entonces sí es importante que exacto. se evalúe individualmente y sobre todo que escuches a tu cuerpo, o sea, y que si de verdad quieres empezar cualquiera de estas técnicas, pues que sí primero consultes justo con tu chequeo y que lo hagas de la mano de Claro, alguien que sabe y que trate con tu cuerpo con respeto, ¿no? Y por otro lado también, creo exacto. que la mentalidad de estar siempre a dieta nos inflama más, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones sería conocer tu arquetipo hormonal. ¿Por qué? Porque esto se define a partir de tu contexto de la Ujú. infancia. Entonces, tu arquetipo hormonal está determinado precisamente por lo que viviste entre los 7 y los 11 años. Esto hace que tú reacciones ante el estrés y la comida de maneras específicas. Por eso es de que o sea, comer como con estas listas que daban en las revistas de antes, o como Ujú. con esta teoría nutricional de calorías dentro, calorías afuera, no necesariamente metabolizamos de la misma manera todas las personas, ¿no? Entonces, Claro, es importante conocer tu historia y relacionar, pues evidentemente, con si utilizas la comida como consuelo, ¿no? Entonces yo creo que diría que es un proceso de conciencia y evidentemente claro. apagar todas las luces que haya en tu cuarto. Si tienes una lucecita de una luz de LED del apagador, quítala, ¿no? Si tienes una luz que está frente a tu televisión, desconéctala. O sea, tu pituitaria, que es precisamente la glándula que es la torre de control, ¿no? De todo tu sistema hormonal, necesita Ujú. oscuridad para poder hacer sus funciones bien. Entonces, si lo flasheas ahí con luz azul del celular, pues imagínate, le estás diciendo, hola, es de día, no puedes descansar, no puedes eh, empezar tus funciones de Claro, reparación y pues obviamente hace que duermas muy mal y no te relajes de manera profunda. Entonces, la oscuridad es muy importante. eh, no está usualmente relacionado con el balance hormonal, pero tiene mucho que ver. Entonces, cómprate si quieres un antifaz, ¿no? Para que si llega ahí una rendijita de luz, pues no lo veas. Y evidentemente hacer estas técnicas antes de dormir, o sea, de respiración, pranayamas, que te des un baño, porque también electromagnéticamente podemos cambiar el campo electromagnético en la información que absorbemos con agua fría, por ejemplo. Por eso
las técnicas, por ejemplo, de Wim Hof, vienen también, son De todo herencia eso. muy Ujú. similares a las del yoga, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de mantener un campo electromagnético incluso en tu casa sano depende de los hábitos que tengas. Entonces, pues no dejes que, como dicen en varias culturas, tanto en el Vastu como en el Feng Shui, que es que fluya la energía, ¿no? Cualquier tema estancado, o sea, es decir, ropa sucia, basura, en general poca luz solar, hacen que nuestro cuerpo pues también se estanque, porque al fin y al cabo es bien interesante cuando la persona empieza a limpiar su hígado, usualmente en su casa, las cañerías empiezan se las tienen que destapar porque empieza a haber cambios. Es bien interesante eso. O sea, y he tenido varias historias así, ¿no? O sea, o las he visto, que todos somos fractales, ¿no? Un poco nuestra casa es un reflejo, nuestro cuerpo es un reflejo del inconsciente. Entonces es importante trabajar con eso. Wow. Sí, 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 totalmente. Am, y bueno, quiero mencionaste algo del arquetipo hormonal para la audiencia que no sabe o está muy familiarizada con esa palabra. ¿Podrías compartirnos un poco más? Y también acerca de creo que las duchas, todo lo que es de cryotherapy, ¿no? Lo mencionaste de Wim Hof. ¿Podrías un poquito Ujú. hablar acerca de eso? Porque son cosas que estamos viéndolo un poquito más, pero creo que especialmente en Latinoamérica como tal no se escucha tanto, ¿no? Entonces, no sé si podrías expandir un poco en esas dos cosas. Ujú, claro, pues mira, yo lo voy a platicar desde el punto de vista yógico, que es lo que más practicamos, porque se Ujú. explica que en el yoga nosotros tenemos 11 cuerpos. Nuestro cuerpo físico es el quinto cuerpo, ¿no? Pero sí tenemos un cuerpo áurico, otro pránico, un cuerpo radiante, tenemos una mente positiva, una mente negativa, una línea del arco, en fin. Y obviamente el Ujú. cuerpo físico pues es uno de ellos. Digamos que sintetiza o visibiliza cómo están los otros cuerpos. Por eso es de que es absurdo pensar que la medicina, o sea, que una pastillita va a equilibrar todos los cuerpos, ¿no? Definitivamente yo lo creo, porque cuando una persona, o sea, y evidentemente el diagnóstico lo empezamos con escucharlo. Si una persona dice muchas groserías, por ejemplo, es cómo está su corazón en mucha ira. Si la persona tiene inflamación también, ¿no? Y hay diagnóstico por lengua, en fin. O sea, a lo que voy es que nuestros cuerpos físicos son un reflejo precisamente del estado de nutrición incluso de los otros cuerpos. Entonces, en este caso, el agua fría, digamos que limpia tu campo áurico. ¿Qué es el aura? Es una capita electromagnética de energía Ujú. que emana, digamos, lo más chiquito, puede ser 2 centímetros hasta 9 metros, ¿no? Entonces podemos percibir, por ejemplo, gente muy avanzada espiritualmente como el Dalai Lama. Mi hermano me cuenta que cuando él lo conoció, pues estaba más o menos como a 300 metros y a 300 metros la gente empezaba a llorar. O sea, emanaba un campo de compasión tan gigante, ¿no? Que se Ujú. podía percibir su presencia y conmover a ese nivel a la gente. Entonces, Y acá, evidentemente, haciendo un pequeño paréntesis, perdón, lo ujú, mismo me pasó hace unas semanas, igual conocí a Daniel Aviv, lo mismo me pasó con él, en cuestión de sentir su aura espiritualmente, y lo mismo con Tony Robbins, ¿no? Y son cosas que ujú. las personas a veces no pueden explicar, pero definitivamente o sea, no se puede ver, pero son cosas que se pueden sentir, ¿no? Entonces, eso es algo que quiero que la audiencia igual se quede, pero perdón por interrumpirte. No, y fíjate que qué bueno que comentas esto, porque Tony Robbins fue entrenado por el maestro de mi maestra, por Yogi Bayan. Ajá. Entonces ves que en sus Wow. eventos Tony Robbins hace un ejercicio donde todo el mundo se ponen a saltar de jump, jump, no Saltar, sé qué. sí, Entonces exacto. saltas con las manos así. Ese es un ejercicio yógico que precisamente mueve el prana, que es la energía vital, y sube la kundalini, que es kundal significa rizo, es el rizo del amado. Ellos explicaban que la energía vital está enroscada como una serpiente en la base del cuerpo y tenemos que despertar esa serpiente a través de nuestra respiración y el prana, que es esa energía vital que da esa serpiente, pues va a subir. Entonces justamente este ejercicio que él hace y todo el mundo evidentemente está súper high porque mueve este prana cuando estamos saltando, ¿no? Entonces, él Exacto. fue entrenado personalmente por Yogi Bayan y estoy Wow. absolutamente segura que sigue haciendo y practicando yoga kundalini este hombre, ¿no?
y por eso el Correcto. impacto tan impresionante que ha tenido. Porque, y si te das cuenta, por ejemplo, uno de sus programas dice Unleash the Giant Within, ¿no? Es como desenrolla Exacto. o como desencadena este gigante interno. ¿Qué es eso? Es simplemente conectarte con tu prana y con tu yo que todos tenemos. O sea, yo sí creo que cuando tú empiezas a conocer y te digo, y a manejar tu energía vital, pues evidentemente es algo maravilloso, que está muy relacionado también con la energía sexual, porque esa energía crea todo lo que quieras, ¿no? Entonces, cuando imagínate, o sea, ha sido una gran estrategia de control, eh, creer que la sexualidad es mala, ¿no? Y hacer que la gente no se conozca a nivel energético, porque hace que todo ese prana esté ahí atrapado, que Bloqueado. esta serpiente esté Ujú. dormida todo el tiempo. O que la Exacto. gente viva con los chakras inferiores, que se llama el triángulo inferior, que son los chakras que tienen que ver con, pues simplemente con, pues los instintos más básicos, que tienen que ver con reproducirse y con sobrevivir y luchar por el poder, y nada más. Pero una vez que ya conectas con tu yo soy, ¿no? Con el plexo solar que está arriba del ombligo, que conectas con tu corazón, ahí viene lo bueno, ¿no? O sea, cuando conectas tu corazón, unes con tu garganta y evidentemente abres tu conciencia, tu intuición y recibes precisamente mensajes de la divinidad, pues no, o sea, ya ahí, pues evidentemente todo tu potencial empieza a surgir, ¿no? Entonces es Exacto. importante, o sea, nadie puede hacer este camino por ti, pero eso empieza precisamente a través de una disciplina. Y volviendo a este tema de, del tema de los hábitos, ¿no? O sea, del tema del Ujú. frío, en Kundalini Yoga el entrenamiento pues te explica, al menos como lo enseñó este maestro, que fue el maestro de Tony Robbins, hablaba de practicar entre las 3 y las 6 de la mañana. Antes de practicar yoga se baña, te bañas para poder recibir el día también de una manera digna y obviamente quitarte pues el sudor de la noche. Entonces a esa hora es cuando el prana de la tierra baja y está muy, es, digamos que no hay tantas barreras para poder recibir la guía que necesites, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, mi práctica la hago de manera intuitiva, o sea, sé qué ejercicios necesito. Antes era pues con una disciplina, pero me ha llevado años, ¿no? Tener esa intuición. Eh, y ahora muevo mi cuerpo Ujú. pues de maneras más intuitivas que no tanto así como rígidas, ¿no? O sea, evidentemente yo siendo mujer pues soy cíclica, o sea, cada 60 horas en las mujeres cambian los centros lunares de distintas partes del cuerpo y tenemos ciertas predisposiciones a actuar de maneras distintas. Por eso es de que en Latinoamérica, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, hay una canción o un dicho que es como de no intentes entender a las mujeres, solamente ámalas, ¿no? Y es que realmente Ay. nosotras somos el Ujú. principio móvil de la naturaleza, Ujú. ¿sabes? Entonces, realmente estar estáticas no es nuestra naturaleza. Entonces, en estas rutinas, pues empiezas, te digo, bañándote con agua fría, eso hace que el aura se desprograme, porque el aura también emite, es decir, lo que emitieron tus maestros, ¿no? O tus mentores, pues evidentemente o sea, ellos están tan hiperprogramados, tan trabajados, que es imposible que no emitan toda su experiencia, todo lo que son. Pero así como también Ujú. emiten, pues evidentemente también puedes recibir, ¿no? Recibes energía. Entonces, cuando tú eres más leal a ti mismo, con tus disciplinas, etcétera, es menos probable que tu aura se contamine de otras personas o de otras energías, porque sí hay una permeabilidad, ¿no? O sea, cada vez a nivel cuántico, a nivel físico, cuando nosotros tenemos contacto sexual sobre todo, o también estamos con alguien mucho tiempo, nos empezamos a parecer, ¿no te has dado cuenta? O sea, Ujú. incluso las parejas, ¿sabes? Con el tiempo se parecen físicamente, los viejitos, pero en general siempre hay un intercambio de partículas, hay un intercambio de energía y, o sea, hay un intercambio en general, o sea, nos quedamos con una parte del medio incluso. Por eso es de que Claro. hay que evitar y elegir muy bien el tipo de contacto que tenemos con qué películas, con qué personas, con quién nos acostamos, con el tipo de pues medios con los que estamos expuestos, porque va a haber siempre un impacto en Exacto. nuestro campo electromagnético, ¿no? Entonces el aura, pues precisamente también se hace más fuerte, el cuerpo radiante, con la oración, estando evidentemente en,
ejercicios de visualización, teniendo tu Ujú. práctica física, ¿no? Ejercicios yógicos, en fin, o sea, en general es un cultivo de la energía vital o del prana. Que evidentemente el yoga pues es Ya. una de las vías, pero no es lo único que existe, ¿no? O sea, hay también muchas otras. Sí, buenísimo, Judith. Y mira, para la audiencia general, o sea, yo puedo 100% ratificar y estar de acuerdo con todo lo que has compartido, que son cosas que han cambiado mi vida. Eh, Ujú, Específicamente, en mi caso, tuve que parar completamente de trabajar en mis empresas casi por unos 3 meses para curar, porque sabía ujú. que no estaba bien. Pero en mi caso, mis emprendimientos han crecido exponencialmente después de que he estado bien internamente, ¿no? Y es algo que siempre digo, de que hay que estar bien internamente para producir bien externamente. Esto en el lado de poder crear, ¿no? Se hace mucho más Sí, fácil crear, tomar mejores decisiones. Lo que mencionabas acerca de tu intuición, am, todas las cosas se van manifestando a medida que tú estás bien internamente, ¿no? Y es por eso que es realmente un tema que me encantó que lo hayas compartido. Definitivamente la entrevista nos quedó súper corta, pasó el tiempo volando, pero quiero entrar a la última parte, que son preguntas rápidas, ya que es la última parte, y son preguntas cortas, las respuestas como tú quieras. Dale. de acuerdo. Perfecto. Buenísimo. A ver, primero que nada, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora y cómo y por qué lo estás haciendo? Pues en escribir, o sea, escribir cada viernes, porque fíjate que estoy escribiendo mi primer libro y pues definitivamente es una disciplina, ¿no? O sea, trabajar con Ajá. la, entre comillas, inspiración, que en realidad lo que tiene que hacer es encontrarte trabajando. Pero como es la primera vez que escribo de manera pues disciplinada, sí es algo que pues estoy ejercitando, ¿no? Entonces, Sí, realmente, pues hacerme el compromiso de que la inspiración me encuentre. Esa. sí, buenísimo. De ahí, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto lo hablo en cuestión de tiempo, energía. Ujú. Pues definitivamente yo creo que mis formaciones, o sea, me doy cuenta que no hay manera de poder otra vez ampliar nuestro contexto si no tenemos relación precisamente con otros mundos, con otras personas. Entonces, todas las mentorías que he tomado, evidentemente las experiencias, o sea, que ha tenido, que ha sido una inversión de dinero, tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, eso me ha llevado precisamente a comprender el mundo, a comprenderme yo misma y regreso a mi misma verdad, ¿no? Es interesante, o sea que necesitamos estos espejos, a veces en forma de mentores, en forma de libros, en forma de experiencias, para reconfirmar lo que ya sabíamos. Sí, Entonces es creo que, totalmente cierto. pues sí, porque al final también vivir como uno mismo y todo solo, pues la verdad es que aburrido, ¿no? Pero al fin y al Ujú. cabo, yo creo que también ampliarnos, también nuestra presencia incluso puede volverse eh, un apoyo para otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida también que reconozcamos que nuestra presencia también puede ser un regalo para otros, no por un tema de orgullo, pero me refiero a cuando tú admites tu verdad, eso Ujú. precisamente es lo que necesita quizá otra persona Sí, para que la otra persona admita tu propia verdad, ¿no? Entonces, totalmente. siendo tú mismo y en general abogando por tus sueños, es sanador para todos, o sea, todo mundo se beneficia. Y entonces, si quieres realmente mejorar al mundo, es enfocarte en tu vida y es lo único que te pide la vida, pero eventualmente vas a querer más, ¿no? Cosa que es muy bonito, Sí, pero también a mí fíjate que esa presión que yo tenía antes, o sea, de es que no, yo quiero hacer un impacto gigante y no sé qué, ya se me quitó, o sea, porque me di cuenta que de qué sirve servir al mundo si yo no estoy teniendo el descanso suficiente o en general no estoy bien, ¿no? O sea, entonces exacto. creo que sí se pueden las dos cosas bajo nuestros términos, ¿sabes? O sea, pero sí lleva tiempo, la verdad, conocerse, lleva tiempo definir hasta cuándo, ¿no? Y cómo. Pero pues la única forma de llegar a esas conclusiones es haciéndolo. Entonces sí creo que Exacto. pues esto es un juego de probar. Ujú. Totalmente. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué experto puede ser en los temas que hemos hablado, en cuestión ya sea de espiritualidad,
nutrición funcional, el tema hormonal. ¿Qué experto admiras de la TAN? De Latinoamérica, Ujú, híjole, es interesante esta pregunta. Me gustaría que hubiera más, fíjate. O sea, pero en totalmente. general, sí, porque todos mis maestros son de Estados Unidos. Eso es muy triste. O sea, eso está muy cañón. Em, Incluso, bueno, por ejemplo, igual toda mi educación espiritual fue alguien de España, ¿no? O sea, está muy fuerte esta pregunta, ¿sabes? No me había dado cuenta. Pero creo que Sí, totalmente. sí, o sea, por ejemplo, el trabajo que he visto, por ejemplo, de Gladys Astre, ¿no? De medicina funcional en temas hormonales es bueno. Yo Ujú, creo que, ¿quién más? Em, de Kundalini Yoga me gusta mucho la escuela que está en México, que es de una pareja de un italiano y una mexicana que se llama Rama. Ellos tenían una escuela en la Condesa y yo tomé uno de sus cursos y fue muy bonito. ujú. Em, sí, entonces, y pues bueno, por ejemplo, Verónica Fuentes, ella fue mi terapeuta, que ella también me ayudó a ver varias cosas de constelaciones familiares, ¿no? Y de comprender qué estaba detrás de algunos de mis comportamientos, todas mis terapeutas, por ejemplo, o sea, porque yo también tengo mi equipo de ángeles que me mantienen pues bien alineada, o Sí, mi mentor Spencer Hoffman, que también fue súper lindo, ¿quién más? Yo creo que, bueno, Beatriz Nava, que ella es mi psicoterapeuta, ujú, también mi maestra Lileina García, que ella es sacerdotisa del Divino Femenino y es una crack en temas de María Magdalena y del Divino Femenino. Em, sí, yo creo que, o sea, es que ellos más que, siento que como que son mi equipo de apoyo, sí, claro, totalmente. y que evidentemente han sido mis maestros, pero fíjate, lo siento como tan cercanos, o sea, que sí, o sea, tal cual son como mi grupo, ¿no? De apoyo y me encantaría colaborar con algunos de ellos. Con algunos de ellos ya tengo alguna colaboración, pero bueno, creo que ellos. Buenísimo, buenísimo. De ahí nos vamos con la última, que es, si tuvieras que dejar tres últimos mensajes, pueden ser lecciones, mensajes que el mundo sepa, ya sea igual, tipo tu familia se queden, ¿cuáles serían? Acepta tu poder, Ujú, ese es uno, ¿no? O sea, comprender que eres un creador, una creadora poderosa todo el tiempo, o sea, y que tienes esa capacidad de atraer lo que necesites en cualquier momento, ¿no? O sea, en la medida de que tú aceptes que tú estás creando tu vida todo el tiempo, todo empieza a cambiar, porque venimos a crear, ¿no? No, más que a aprender, venimos a crear, a co-crear, ¿no? Entonces realmente esa parte de que es más que descubrirnos, venimos a crearnos a nosotros mismos. Entonces, definitivamente aceptar eso, ¿no? Aceptar ese poder trae mucho gozo, mucha responsabilidad también, pero creo que es uno de sí, los pilares más grandes para cualquier persona. Y también tu cuerpo es maravilloso, ¿no? O sea, creerlo te va a traer precisamente nueva información porque te vas a dejar de luchar, vas a dejar de pensar que algo está mal en ti. Entonces, tu cuerpo es maravilloso, o sea, tiene muchas respuestas, tiene mucha historia, tiene un funcionamiento perfecto, siempre está de tu lado. Eh, Investigar lo que es capaz de hacer puede ser divertido, no nada más ujú, a nivel físico, sino a nivel también de poder recibir y emitir señales específicas, ¿no? Entonces tu cuerpo es algo impresionante. O sea, si te pones a investigar y realmente le das el cuidado, te va a decir muchas cosas, o sea, y te va a guiar cada vez que lo requieras. ujú, totalmente. Y tercero, Buenísimo. probablemente que Ujú, eh, la divinidad siempre está de tu lado, ¿no? Eres tú, está en ti, está en todos y está en todo. Esa es otra de las cosas que también fueron como un gran aprendizaje este año, porque después de tantas experiencias extraordinarias de verdad que me han pasado,
que yo, o sea, no me lo estoy imaginando una y otra vez esa confirmación, pero fue un shock a veces, ¿no? O sea, comprender que esta divinidad se mueve de maneras muy reales y literales, para mí sí fue como, wow. Y la Sí. respuesta, lo que yo había preguntado era, ¿cómo puedo integrar esto tan inmaterial a mi vida diaria, ¿no? Y entonces la respuesta me Ujú. llegó precisamente comiendo una sopa, y la respuesta fue, es que siempre estoy contigo. Yo soy la divinidad, mira, en forma de camarón, en forma de esta sopa maravillosa que has creado para ti, en forma de tu casa, o sea, siempre estoy cuidando de ti a través de tus amigos, de tus terapeutas, o sea, de tus pacientes, ¿no? O sea, y entonces es muy interesante eso, comprender que la divinidad está en todo y en todos. Entonces cuando aprendemos que quizá el mensaje viene precisamente a través del día a día, pues aprendemos a entender que todo es sagrado y Totalmente. tenemos un entendimiento mucho más respetuoso con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Con la naturaleza, con nuestros cuerpos y incluso hasta con las cosas difíciles. ¿Y qué pasaría si eso difícil que estás pasando, esa condición que estás viviendo es Dios mismo expresándose para que tú estés mejor? Pregúntate eso nada más, Totalmente. ¿no? Entonces, entendido evidentemente como cada quien lo quiera ver, ¿no? Pero de que sí hay una inteligencia que se mueve y que te está alentando para que explotes todo lo que vienes a hacer, evidentemente eh, la vida también se vuelve más mágica y más divertida. Así es. Gracias, Judith. Mira, con esto ya llegamos al final del episodio. ¿Dónde puede aprender la audiencia más acerca de ti? Sé que estás bastante activa, por lo menos en Instagram, que te vi, pero ¿dónde pueden saber más de ti? A través de sanatutiroides.com pueden Ujú. buscarme como Sanatutiroides en Instagram o Thyroid Health Institute y también pues en info@sanatutiroides.com y tenemos varias cosas que pueden ustedes descargar como regalo. Hay un ebook precisamente para entender por qué el medicamento no es suficiente. Hay una masterclass de 13 minutos para entender cómo empezar a sanar naturalmente. Y son recursos que puedes ver ya, ¿no? Si te metes a la página de sanatutiroides.com, ahí están. Cualquier cosa, pues nos escriben ahí. Mil gracias, Marcelo. Me gustó platicar contigo. Gracias. Buenísimo, Judith. Vamos a poner ahí los enlaces para que la audiencia pueda acceder y ver esos recursos que mencionaste. Listo. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.